Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante y es uno de los pilares fundamentales que necesitamos comprender y que necesitamos edificar sobre el fundamento que es ¿quién? Que es Cristo Jesús. Y saben, hermanos, este pilar el diablo lo está atacando tremendamente y aún dentro de la fila del pueblo de Dios. Este pilar de la justificación por la fe es fundamental comprenderlo, porque es la manera en que Dios nos puede salvar del pecado. Amén. Escucha muy bien lo que acabo de decir. Es la manera en que Dios nos va a salvar del problema del pecado. Amén. Amén. ¿Y saben por qué? Porque todos los seres humanos, desde Adán y Eva, nos encontramos en una terrible condición. ¿Y saben cuál es esa condición? Hemos heredado de nuestros primeros padres una ley carnal. ¿Qué dije? Que desde que Adán y Eva pecaron, la naturaleza se trastornó, se degradó. Era una naturaleza espiritual que se complacía en hacer la voluntad de Dios. Pero cuando el hombre decidió pecar, esa naturaleza, dice la inspiración divina, se degradó, se trastornó, se dañó. Y el hombre que había sido creado a imagen y semejanza de Dios, al reproducirse en este planeta Tierra, dice la Escritura que los primeros padres, nuestros primeros padres, dice en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo que creó. A imagen de Dios lo que lo creó. Y saben, hermanos, después de que Adán y Eva pecaron, todos, a partir de Adán y Eva, todos los descendientes, todos los que nacieron en este planeta Tierra, nacieron con una ley carnal. O es llamada por el apóstol Pablo la ley del pecado. Escuchen muy bien. La ley del pecado. Y algunos han tomado esa frase para decir que todos los seres humanos nacemos con el pecado de Adán y Eva. Y la Biblia no dice eso. Incluso hay una doctrina que no sé si ustedes han escuchado, se llama la doctrina del pecado original. ¿Y sabe qué enseña esa doctrina, que es de nuestros hermanos de la Iglesia Católica? ¿Sabe qué enseña? Que todos a partir de Adán y Eva nacemos con el pecado de ellos. El pecado de ellos se transmite de generación en generación. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nacemos con una ley carnal o con la ley del pecado. ¿Y qué es esa ley del pecado? Es la misma naturaleza pecaminosa, dice el apóstol Pablo, también la llaman los deseos de la carne. Y esa naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros padres y que nuestros padres heredaron de nuestros abuelos y así hasta llegar a Adán y a Eva, que fueron los primeros, es de la cual habla Génesis capítulo 5. Y dice allí que a partir de Adán y Eva, después de que cayeron en el pecado y se degradó la naturaleza espiritual y santa que Dios le había dado a nuestros primeros padres, a partir del primer hijo de Adán y Eva, vea cómo nacieron. Capítulo 5, versículo 1.
Este es el libro de los descendientes de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Hombre y mujer los creó y los bendijo y les puso por nombre Adán el día que fueron creados. Pero ahora vean lo que dice el versículo 3. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a semejanza de Dios. ¿Sí dice ahí? Ahí no dice, leamos. Por eso es que a veces somos engañados, porque aquí de pronto alguien dice cualquier cosa, cualquier disparate y nosotros decimos ¿qué? Tenemos que leer, hermanos. Tenemos que ser un pueblo estudioso, porque muchas falsas doctrinas el diablo va a intentar meter dentro del rebaño y necesitamos ser estudiosos de la palabra de Dios, porque ¿cuál es la única norma que debemos seguir? La palabra de nuestro Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Jehová. Debemos hacer como los bereanos, que escuchaban la palabra y tomaban registro, y cuando llegaban a la casa empezaban a verificar si lo que el predicador había dicho estaba realmente conforme a lo que estaba escrito. ¿Saben por qué hay muchas iglesias en el mundo? Y todas dicen proclamar la verdad y tienen miles de seguidores y cada día esto aumenta, porque la mayoría no va realmente a estudiar la palabra de Dios. A la mayoría se le ofrece una salvación a la ligera, yo la llamo. Una salvación que no compete un compromiso. Una salvación simplemente de ilusión. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano solamente va a saciar el deseo de ser perdonado, pero no de ser transformado. Y esa es una salvación que no es la que el Señor ofrece para aquellos que realmente algún día quieren estar en el cielo. La verdadera justificación por la fe va más allá del perdón del pecado. Ese es el inicio. Y en esta noche vamos a comprender claramente por qué va más allá del perdón del pecado. Veíamos, y por eso estos 7 pilares se conectan unos con otros. Veíamos cuando estudiamos la verdad del santuario que la mayoría del mundo cristiano se ha quedado en el atrio. Solo creen en el sacrificio expiatorio de Jesús y una vez perdonados, siempre perdonados. Y ellos no reconocen la obra de Jesucristo en el santuario celestial. Solo acuden a Cristo solamente para el perdón. Y por eso, hermanos, vemos un cristianismo fácil. Un cristianismo donde las iglesias se llenan, donde se les ofrece solo bendición y perdón, pero no hay un cambio, no hay una transformación, no hay un estilo de vida conforme realmente a la palabra de Dios, porque la gente ni siquiera estudia la palabra de Dios. A tal punto que el cimiento del trono de Dios que nosotros estudiamos ayer, ni siquiera en el mundo cristiano se reconoce, porque ellos dicen que la ley fue clavada en la cruz. Cuando hemos visto y hemos estudiado que la ley es ¿qué? Eterna. Y es más, la cruz es una vindicación de la ley, de la justicia de Dios. Es porque la ley no podía ser quitada, fue porque Cristo tuvo que pagar la condenación de la ley. ¿Recuerdan qué es pecado? Ya lo hemos estudiado. Primera de Juan 3:4. ¿Qué es pecado? ¿Por qué Adán y Eva pecaron? Porque transgredieron la ley de Dios. O sea que el pecado no es un estado. El pecado es una decisión que nace de la mente y del corazón de cada ser humano. Lo que heredamos de nuestros padres no fue el pecado, fue la herencia, fue la consecuencia que el pecado trajo sobre nuestra naturaleza. Y saben, hermanos, déjame decirte una cosa. ¿Saben por qué nos convertimos todos en pecadores? ¿Y por qué la muerte pasó a todos?
Porque esa naturaleza pecaminosa con la cual hemos nacido todos los habitantes de Adán y Eva, nadie la puede vencer humanamente. Nadie es capaz de dominar sus deseos carnales. Por eso somos presa fácil de la tentación solos. Escucha, ¿cómo somos presa fácil de la tentación? Solos. Porque hemos nacido con una naturaleza que nos jala hacia el pecado, que nos inclina. Y aparte de eso, hemos nacido con la herencia de todos los hábitos, de todos los vicios, de toda la maldición del pecado de nuestros padres. ¿Ustedes no se han dado cuenta que las mismas inclinaciones, los hijos nacen con las mismas inclinaciones pecaminosas de los padres? Es la herencia que se transmite de los padres hacia los hijos. Ya lo estudiamos en el segundo mandamiento. Es lo que ellos contemplan y genéticamente, a nivel de sangre, a nivel carnal, eso se transmite de generación en generación como una maldición, como un legado. ¿Y saben por qué esta generación está tan degradada? Porque el pecado ha ido degradando a los seres humanos de generación en generación hasta el día de hoy. Porque hay algunas familias que gozan de buena salud. ¿Y por qué hay algunas familias que nacen con tremendos problemas de enfermedades? Es la herencia que hemos recibido de nuestros padres. La degradación y las malas decisiones del pasado en nuestra descendencia atrás han dejado un legado de maldición de generación en generación. Pero la mayor maldición, la que registra la palabra del Señor, es la herencia pecaminosa que hemos recibido. ¿Y saben cómo el apóstol Pablo habla de ella? Vamos a mirar. Hermanos, léanse el libro de Romanos completo y ahí van a entender qué es la justificación por la fe y cómo el Señor trata el problema con el cual hemos nacido y lo que hemos heredado de nuestros padres, que nos lleva hacia el pecado, a caer en la red de Satanás. Solos, cuando estamos solos, somos presa fácil del diablo. Vamos a mirar. Voy a colocar varios ejemplos que el apóstol Pablo da en el libro de Romanos para que usted entienda en dónde radica el problema y quién es la única solución. No hay más solución. No hay más solución. Usted siempre ha escuchado que Jesús es la solución. Y sí, hermano, no hay más. Él te perdona el pecado que hayas cometido. Amén. ¿Quién lo puede hacer? Nadie. Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejía y amontones contra ti jabón, nada podrá quitar la culpa de tu pecado, el mugre de tu pecado. Nada. El único que puede perdonar el pecado del ser humano porque Él pagó nuestra deuda se llama ¿quién? Cristo Jesús. Y le tengo otra noticia. El único que nos puede dar el poder para vencer esa naturaleza maligna que hemos heredado por causa del pecado de nuestros padres también se llama Jesucristo. Él implanta, cuando el ser humano acepta a Jesús como su Salvador, Él implanta una nueva naturaleza. Y esa naturaleza es la que nos hace vencedores del pecado, para que dobleguemos la naturaleza carnal y ya no vivamos para la carne, sino vivamos para la gloria del Señor. Amén. Y esa fue la experiencia del apóstol Pablo. Luego de que él comprendió esto: Señor, lo que yo quiero hacer no lo hago. Él sabía, y vea cómo lo expresa en el capítulo 7. Romanos capítulo 7. Y vamos a mirar qué tiene que ver la ley carnal con la ley de Dios. Ahí es donde se confrontan las dos. El Espíritu de Dios con la ley del cielo. ¿Y la ley de Satanás cuál es? La ley carnal. ¿Sí ve que él sí logró implementar su gobierno en ese mundo? Cuando el ser humano pecó, le entregó el control
control de su cuerpo y de su mente ¿a quién? ¿Y qué grabó en la mente y en el cuerpo el diablo del ser humano? Su propia ley, la ley de los deseos carnales, la ley de la desobediencia. Dice el apóstol que somos hijos de ira, porque el príncipe de las tinieblas es el que gobierna en este mundo. Así que Él logró establecer su propia ley en nuestra carne, para llevarnos, para jalarnos al pecado. Por eso una persona sin Cristo nunca podrá vencer el pecado, nunca. Estamos perdidos. Y por eso necesitamos al Salvador, por eso necesitamos a Jesucristo. Porque nacemos con una desventaja, nacemos con una naturaleza que no somos capaces de derrotar por nuestra fuerza. Por más que lo intentemos, siempre la naturaleza pecaminosa nos va a dominar y nos va a llevar a la perdición y a la muerte. El único que nos puede ayudar se llama ¿quién? Y vamos a mirarlo si el apóstol Pablo así lo plasmó inspirado por el Espíritu Santo. Dice: ¿qué pues diremos? Versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? No, hermanos, de ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ¿qué? Porque el pecado ¿qué es? Transgresión de la ley. O sea que la ley es un espejo que demuestra qué es lo bueno y qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a quién. ¿Qué es lo que trae bendición y qué es lo que trae qué? Maldición. O sea que la ley es buena, pero la ley me muestra el pecado. Sigamos. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no qué. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está ¿cómo? ¿Saben? Cuando la gente no conoce el evangelio, por eso las personas a todo le llaman ¿qué? Bueno. Porque no conocen la ley, porque ignoran la ley y creen que así como están ¿qué? Están bien. Pero ahora vean lo que dice el versículo 9. Yo sin ley vivía en un tiempo. ¿Cuántos hoy viven allá afuera sin ley? Sabiendo nosotros, hermanos, que quien vive sin la ley de Dios vive y va camino ¿a dónde? ¿A dónde va? Va camino a la muerte, porque no sabe. Por eso cada día vemos que la gente se mata más. Si ellos comprendieran que hay una ley que dice no matarás, pregunto, ¿se acabarían los homicidios? Sí. El caos que hay en el mundo, en el planeta Tierra, es porque la gente vive sin el conocimiento de la voluntad de ¿quién? De Dios. Si la gente conociera la voluntad de Dios e hiciera la voluntad de Dios, pregunto, ¿cómo sería este mundo? ¿Cómo? Esto sería un paraíso, hermanos. Eso sería algo extraordinario. No habría necesidad de chapas, porque hay un mandamiento que dice no robarás. Se acabarían los ladrones. No habría necesidad de cárceles. Antes están aumentando, están bregando a ver cómo hacer una más grande. Eso muestra la degradación y cuánto cada día el ser humano se aleja más y más de la ley de Dios, que es la barrera que impide que la naturaleza pecaminosa reine en nosotros. ¿Saben por qué la gente mata desquiciadamente? Porque no hay una barrera que se lo impida. No hay un temor de Dios en el corazón. ¿Y saben qué es lo que causa el temor de Dios en el corazón? Cuando el ser humano reconoce lo que es pecado. Si usted no reconoce que eso está mal en su vida, ¿usted lo va a dejar de hacer? No. No va a hacer. No es el temor a Jehová. Cuando usted va a Proverbios 8:13,
Proverbios 8:13 da la mejor definición de lo que es el temor a Jehová. ¿Saben qué es el temor a Jehová? Aborrecer el pecado. ¿Qué es el temor a Jehová? Aborrecer el mal, aborrecer el pecado. Cuando usted aprende a temer a Jehová, aprende a aborrecer el pecado. ¿Y cómo usted se da cuenta que es un pecador? Cuando el Señor le muestra la ley, le muestra el espejo, le muestra cómo está su vida delante de Él, le muestra su voluntad, le revela su condición delante del Señor. Entonces la persona reconoce que está perdida, que está haciendo lo malo, que necesita urgentemente de un qué. ¿Sabe por qué hay tantas personas, hermanos, haciendo mal? Y ahí está nuestra responsabilidad como iglesia. ¿Sabe por qué hay tantas personas en el pecado haciendo lo malo? Porque miles desconocen esta verdad que Dios nos ha dado como un pilar de la iglesia. Si la gente conociera la voluntad de Dios, fuese revelada como un espejo para la vida de ellos, muchos de los que hoy hacen lo malo temerían hacer lo malo porque saben que están mal delante de ¿quién? Delante de Dios. Y volvamos a Romanos capítulo 7, vea. Versículo 9. Yo sin ley vivía en un tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Si yo persisto en el pecado, dice la Escritura, ahí mismo en Romanos 6:23, que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. O sea que cuando el Señor me revela su voluntad, y yo conozco que el pecado trae muerte a mi vida, es ahí donde el Espíritu Santo no solamente me convence del pecado. ¿Recuerdan las 3 obras del Espíritu Santo? La primera es convencer al ser humano del pecado. ¿Y cómo lo convence? Cuando le revela la voluntad de Dios. Por eso ustedes han venido a este lugar. Por eso muchos ya se han convertido, ya le han entregado su vida al Señor, porque se han convencido de que necesitan un Salvador, porque ya Dios les reveló su condición delante del cielo y no queda más que entregarle mi vida a Cristo Jesús. Amén. Porque si permanezco en el pecado, la paga del pecado será ¿qué, hermanos? Porque si permanezco en el pecado, nunca podré vencer mi naturaleza y siempre seré esclavo del pecado. El único que me ayuda a vencer se llama Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué hace el Señor en esa persona? Nueva criatura es. Y el apóstol Pablo lo dijo de una manera más certera en Gálatas 2:20: con Cristo ahora estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora ¿quién vive? O sea, ya no vive mi naturaleza carnal, ahora vive Cristo. Ahora vivo por la fe en el Hijo de Dios. Antes vivía en los deleites y deseos de mi carne, pero ahora Cristo habita y ha implantado una nueva naturaleza en mí para derrotar la carnal, para derrotar esa naturaleza que he heredado de mis padres, que me lleva hacia el pecado y que me ha hecho un pecador delante de la presencia de Dios, hasta que yo le he rendido mi vida al Salvador y Él me ha dado no solamente el perdón, sino el poder para ser transformado para la gloria de su nombre. Eso fue lo que el apóstol Pablo explica aquí en el capítulo 7, sigámoslo leyendo. Versículo 10. Y hallé que el mandamiento era para vida. ¿Para qué es la ley de Dios, hermanos? Para que usted tenga vida y la tenga en abundancia. Cuando usted vive una vida de fidelidad a los mandamientos, usted tendrá vida en abundancia. Amén. Porque Él nos va a mantener lejos del pecado, que es el que nos da ¿qué? El que nos da muerte. La ley nos hace permanecer en Cristo, porque la ley es la voluntad de Cristo, y quien vive de acuerdo a su voluntad camina ¿con quién? Con Cristo Jesús. ¿Quién es el que está detrás de la naturaleza pecaminosa? ¿Quién? El diablo. Entonces el diablo sabe que usted ya sabe que hay una ley y que esa ley le revela el pecado. ¿Y sabe qué hace el enemigo?
nos engaña y nos hace creer que no importa que usted viole la ley de Dios. Al fin y al cabo, ¿cuál es la mentira de Satanás desde el principio? No morirás. Dios lo va a salvar, Dios lo perdona, viva en pecado. Transgreda la ley, que al fin y al cabo Dios es un Dios de amor y Dios te va a perdonar siempre. ¿Y qué si la muerte te sorprende en el pecado? Y no te has arrepentido. Hermanos, versículo 12. De manera que la ley a la verdad, ¿cómo es? Es santa. El mandamiento es santo, justo y ¿qué? Y bueno. Si algo es santo, justo y bueno, ¿a quién se parece? ¿Quién es santo, justo y bueno? ¿Quién es? O sea que la ley es un reflejo del carácter de Dios. La ley es la esencia de Dios. Quitar la ley sería quitar ¿a quién? A Dios. Abolir la ley en este planeta es borrar a Dios del corazón del ser humano. Por eso nos encontramos como nos encontramos. ¿Saben por qué hay tanto ateo últimamente y por qué el ateísmo surgió en el mundo? Porque si el ser humano hubiera guardado el cuarto mandamiento de la ley de Dios que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, y acuérdate de que en 6 días hizo ¿quién? Todos los que hubieran nacido en este planeta Tierra desde niño hubiesen crecido creyendo que hay un creador que hizo los cielos y la tierra. ¿Habría algún ateo? ¿Habría alguien que pudiera decir no, Dios no existe? No. Eso ha sido y ha surgido junto con todas las demás ramificaciones del pecado porque no se enseñó a nuestros hijos como Dios lo mandó desde el principio. Porque los padres no obedecieron a Dios, no guardaron los mandamientos y permitimos que nuestros hijos crecieran bajo los deseos de la carne, bajo sus propias concupiscencias, bajo su propia rebelión y bajo su propia desobediencia. Y finalmente vemos una generación que se rebela contra la voluntad del Señor. Quiero compartir este párrafo de la inspiración porque quiero que le coloquen atención. Escucha, padres. Cuando nosotros nacemos en este planeta, incluso han utilizado el texto, quiero que vayamos allí, vamos allí al texto un texto que es bastante controversial y que utilizan los que están a favor de la doctrina del pecado original, que nosotros heredamos el pecado de nuestros padres. No, lo que heredamos fue la naturaleza y las tendencias hacia el mal. El pecado es una decisión que tomamos cada quien en nuestro libre albedrío. Nadie nos obliga a pecar. Y no somos culpables del pecado de quienes. El profeta Ezequiel dice que el pecado del padre no será sobre quién, sobre el hijo. Cada quien será culpable por su propio ¿qué? Pero ahora vamos a mirar este texto porque necesitamos comprenderlo, porque a mí me preguntaron un día, bueno, ¿y por qué el salmista David dice que en pecado mi mamá, mi papá me formó? Entonces, ¿ese texto qué? Hermano, cuando no interpretamos bien la palabra de Dios, por eso es que surgen ese tipo de cosas, y cuando solo basamos la doctrina en un solo pasaje o en dos, malinterpretados cuando el resto de la Biblia dice totalmente lo contrario. Cuidado. Vamos a leer lo que dice el Salmo 51, versículo 5. Y vamos a entender este texto en el contexto de lo que estamos estudiando. Dice el salmista David: en maldad he sido formado, y en pecado me ha concebido mi ¿qué? Pregunto, ¿los que me concibieron en pecado, sí o no? Sí, porque eran pecadores, o mis papás eran santos. ¿Ellos ya habían cometido pecado cuando me concibieron a mí? Sí. Por eso dice que me concibieron en pecado. Está hablando de quien me concibió, no de lo que concibió. Y vean lo que dice el comentario bíblico adventista acerca de ese pasaje para que ustedes entiendan más.
Cuando el salmista dice que en maldad he sido formado y en el pecado de mis padres he sido criado, David reconoce que los niños heredan la propensión al mal. ¿Qué es lo que heredan de los padres? La herencia de la naturaleza pecaminosa, la herencia del mal, las propensiones hacia el pecado. Por eso un niño cuando nace con un corazón egoísta, o sea, nace con un corazón que tiende hacia el egoísmo. ¿Quién enseña al niño a quitarle el carro al otro cuando está pequeño? En vez de decirle te lo presto, antes se lo quita. ¡Mío! ¿Quién le enseña al niño a hacer rabietas, a tirarse en el piso, a rebelarse contra la voluntad de los padres? ¿Quién? La naturaleza y la herencia que ha recibido de sus padres. Y vean cómo termina diciendo el comentario. Al aludir a su tendencia innata a hacer lo malo. ¿Qué es lo que heredan nuestros hijos? Esa herencia que recibió de sus padres, pues sus padres cometieron pecado y se enseñaron a hacer muchas cosas malas, y eso usted se lo transmite, ese pecado suyo se lo transmite como una herencia en la tendencia a sus hijos para hacer lo mismo que ustedes hicieron. Vea, yo he visto personas en la familia donde casi todos son alcohólicos y los hijos salen con esa tendencia hacia el alcohol, donde la mayoría son diabéticos y los hijos salen con esos problemas de enfermedad de diabetes. Recuerdo el otro día llegué a cierto lugar y, hermanos, me quedé sorprendido porque esa gente era sumamente grosera. Usted mira las palabras que ellos decían. Y gente muy violenta. ¿Y ustedes qué creen? ¿Cómo tenían 2 niños? ¿Ustedes creen cómo eran esos peladitos? Ay, el que ya medio sabía hablar, hermano, qué palabrotas. Qué tremendo. Vea lo que dice la inspiración acerca de los primeros 3 años de vida de nuestros hijos. ¿Cuáles? Hermanos, si usted en esos primeros 3 años no aprovecha para disciplinar y educar y doblegar esa naturaleza con la que su hijo ha nacido por consecuencia de su pecado, ese niño va a ser un esclavo del pecado cuando él tome sus propias decisiones. El carácter de nuestros hijos se forma los primeros 7 años de vida, cuando ellos no tienen conciencia del pecado, de lo que es bueno y de lo que es gay. Pero en especial, dice la inspiración, los primeros 3 años de vida. Si usted no disciplina a su hijo y doblega ese genio, doblega esas malas propensiones, esas se van arraigando, y cuando usted las quiere dominar, cuando usted lo quiere ayudar a cambiar, ya está torcido. Escucha, esto está en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 151. Madres, asegúrense de que disciplinan correctamente a sus hijos durante los primeros 3 años de su vida. No les permitan que formen sus deseos y sus apetencias. Las madres deben ser la mente del niño. ¿Y qué es lo que ha hecho el diablo hoy? Hermano, la degradación y el aumento de hombres que están dominados por las propensiones del mal, y porque esto que se está viendo hoy, el aumento aún de niños endemoniados, es porque los padres no están educando a sus hijos en el temor de Jehová y están doblegando la mente y la naturaleza con la cual ellos han nacido, que tiende hacia el mal. Recuerda lo que Jesús dijo cuando estuvo en la tierra: ¿de dónde salen las fornicaciones? ¿De dónde salen los adulterios? ¿De dónde sale el robo? ¿De dónde sale todo eso? ¿De dónde? Del corazón, de la mente. ¿Y saben por qué? Porque la mente y el corazón están dominados por la ley de la carne. Y el único que puede ayudarnos con ese problema, ¿sabe quién es, hermanos? ¿Quién es? Por eso necesitábamos a Cristo Jesús. Por eso nadie más puede
Por eso, la nueva vida de una persona, cuando usted ve que una persona cambia y es transformada, no es tanto por sus fuerzas. Sí, hay que poner de nuestra parte, pero nuestra parte es así de pequeñita, nuestro esfuerzo es así de pequeñito. El resto es un milagro del poder de ¿quién? ¿Ustedes creen que si nosotros con nuestras fuerzas pudiésemos cambiar, todos seríamos santos y este mundo sería una belleza? Pero no, hermanos. Contra esa naturaleza el ser humano está derrotado. Y por eso siempre el diablo lo vuelve esclavo del pecado. Por eso es que él presenta las tentaciones. ¿Saben por qué él presenta las tentaciones? Porque él sabe que sin Cristo en la naturaleza carnal somos presa fácil. Porque ¿qué hace la naturaleza? Nos jala hacia el pecado. Eso no es lo que quiere decir el apóstol Pablo: lo que yo quiero hacer no lo que no lo hago. Y lo que no, y lo que quiero hacer, quiero agradar a Dios, la naturaleza pecaminosa me lo impide. Pero al final dice: gracias doy a Jesucristo porque me ha salvado, porque me ha restaurado y porque ahora ya no sirvo a la ley del pecado, sino sirvo a la ley de ¿quién? A la ley de Dios. Ya no vivo bajo los deseos de la carne, porque hay un poder que ahora reina en mi vida y ya no me jala el diablo hacia el pecado, sino que ahora me jala el poder del Espíritu Santo para agradar a Dios. Amén. Y quiero cerrar con lo siguiente. Escucha. Los primeros 3 años son el tiempo cuando se dobla la diminuta rama. Las madres necesitan entender la importancia de este periodo. Y hermanos, es cuando más estamos dejando y el diablo ha sacado a las madres de los hogares. Y es cuando más descuidamos a nuestros hijos en manos de extraños, o la televisión, el internet o un montón de cosas que están educando a nuestros hijos. Y todas esas propensiones que han heredado de sus propios padres se fortalecen. Y por eso vemos ya cuando los niños tienen 7, 8, 10 años que ya empiezan a tomar sus decisiones y empiezan a rebelarse contra sus padres, porque esas propensiones se han hecho fuertes y el temor de Dios no está en el corazón de ellos. No aman a Dios porque desde niños no les han enseñado a doblegar esa naturaleza, para que cuando ellos ya decidan, a partir de los 8 años, decidan entregarle su vida a Cristo, entonces el poder del Espíritu Santo tome esos niños y doblegue, y esos niños sean vencedores del pecado para la gloria de Dios. ¿Saben? Esa fue la experiencia del niño Jesús. Por eso María no fue cualquier mujer escogida. Dice el deseado de toda la gente, dice la Biblia, que ella fue bienaventurada no solamente por traer al Hijo de Dios, sino porque era una mujer piadosa, que en sus piernas a temprana edad enseñaba al niñito Jesús a escoger lo malo, a escoger lo bueno y a desechar lo malo. Hasta que cuando él creció y tomó sus propias decisiones, dice Lucas capítulo 2 versículo 52, y Jesús, el niñito Jesús, crecía en sabiduría, en conocimiento y en gracia para con Dios y para con quién. Pregunto, ¿Jesús tuvo que pasar por ese mismo proceso? Sí, hermanos. Vamos a ir allí. Vamos a ir allí al profeta Isaías y vamos a mirar si Jesús vivió esa experiencia. Él debía ser en todo semejante a nosotros. Por eso, cuando él creció, fue lleno del Espíritu Santo. Fue lleno y fue creciendo y se fue llenando del Espíritu de Dios, porque cada día el Espíritu lo tomaba y él vencía. Y cada vez que el diablo lo tiraba hacia el pecado, él decía: yo he venido no a agradarme a mí, sino a agradar ¿a quién? A mi Padre Celestial. Escrito está. ¿Recuerda cuando Jesús se bautizó? Allí el diablo le llevó la tentación allí en el desierto, y él que decía: escrito está, escrito está. Pregunto, ¿Jesús vivía de acuerdo a la ley de su Padre? ¿Sabía y conocía la ley de su Padre? ¿Sabía lo que era pecado, lo que era bueno y lo que era malo? ¿Cuándo lo aprendió? Los primeros años de su vida al lado de su madre María. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 7 versículo 14. Vean. Por tanto, el Señor mismo os dará señal.
la Virgen concebirá y dará a luz un ¿qué? Un hijo, y le pondrá por nombre ¿cómo? Emmanuel. Y vean los primeros años de la vida de Jesús. Y este hijo, este niño, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo que. Pregunto, ¿Jesús tuvo que aprender a desechar lo malo y aprender lo bueno? Sí. ¿Y cómo lo hizo? Con la voluntad de su Padre, con las Escrituras, con la ley de Dios. Él fue cimentado desde niño en la voluntad de su Padre Celestial. Por eso cuando creció y tomó sus propias decisiones, nunca pecó y venció la naturaleza pecaminosa. Y Él nos da el camino para que nosotros podamos hacerlo. ¿Y saben cómo podemos hacerlo? Solamente hay una manera: cuando somos perdonados del pecado. ¿Saben? Cuando el Señor nos libra del poder de esa naturaleza, cuando el ser humano acepta por fe a Jesucristo y le entrega su vida a través de las aguas del bautismo. Amén. ¿Recuerda lo que le dijo a Nicodemo? ¿Qué le dijo a Nicodemo? Él porque sabía las Escrituras, porque sabía la ley de Dios, porque sabía un montón de cosas, pero él se sentía perdido. Él se sentía vacío y un día se le acercó con su corazón vacío y el Señor le dijo, ¿qué le dijo? Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Y él dijo, ¿cómo así? Y él le dijo, es necesario nacer del agua y ¿de qué? ¿Por qué? Porque cuando una persona le entrega su vida al Señor a través del bautismo, está aceptando el perdón del pecado. Está aceptando la segunda oportunidad. Está aceptando la oportunidad de recibir el poder de lo alto que lo va a ayudar a vencer el pecado en su vida. Y la única manera para que el Espíritu de Dios pueda ser derramado sobre una persona es cuando la persona le entrega su vida a Jesucristo. Así lo dice en Hechos 2:38, arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el perdón de los pecados y aparte, ¿qué más recibiréis? ¿El qué? El don del Espíritu Santo. Pregunto, ¿para qué es el Espíritu Santo? ¿Para qué creen que es el Espíritu Santo? Hermanos, para que Él termine la obra de la justificación. Recuerde que Jesús no solamente quiere perdonarte del pecado. ¿De qué sirve que el Señor me perdone del pecado si yo voy a seguir en el pecado y nunca voy a cambiar? ¿Cuál es en realidad la guerra que el cielo tiene? ¿Y cuál es la verdadera y la más grande ayuda que el cielo quiere brindarnos? Contra nuestra naturaleza pecaminosa. El cielo desea que tú y yo derrotemos con el poder de Cristo la naturaleza pecaminosa que es la que nos lleva hacia el pecado. Cuando usted y yo triunfemos sobre la naturaleza pecaminosa, podemos decir que estamos en Cristo Jesús y permanecemos en Él. Amén. Amén. Vean cómo lo expresa en el libro de Romanos, capítulo 8. ¿Qué pasa cuando una persona le entrega su vida a Cristo? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque ya no andan conforme ¿a qué? A la naturaleza carnal, ya no andan conforme. ¿Por qué? Porque cuando la persona le entrega su vida a través de las aguas del bautismo, el Espíritu Santo desciende y le implanta una nueva naturaleza, la naturaleza espiritual. Pregunto, ¿esa es más poderosa que la carnal? Sí, Cristo lo perdona y por causa del perdón, entonces se abre el acceso para que el Espíritu Santo pueda morar. ¿Por qué? Porque esa persona le ha permitido al Espíritu de Dios hacer de su cuerpo un templo. El Espíritu de Dios no puede morar donde hay pecado. Por eso una persona en pecado no puede recibir el Espíritu Santo. Necesita entregarle su vida ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Sabe por qué el rey Saúl, el Espíritu de Dios se retiró de la vida de él cuando estuvo un día? Porque él decidió rebelarse contra Dios y entrar en pecado, y el Espíritu de Dios se retiró de la vida de él.
¿Por qué el mundo no ha recibido el Espíritu de Dios? Porque no han recibido a Jesucristo como su Salvador. El día que el ser humano reconozca a Jesucristo, Jesús no solamente le da el perdón para que no sea condenado, sino que aparte de eso le pide al Padre y dice: rogaré al Padre y os dará otro ¿qué? Y Él va a convencer al ser humano de pecado, de justicia y de juicio. O sea, nos va a dar el poder, hermanos, para decidir entre escoger lo bueno y desechar lo malo. Nos dará el poder para vivir una vida en santidad, para agradar a Dios en todas las cosas. Y eso fue lo que Él expresa aquí a través del apóstol Pablo. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme ¿a quién? Al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley ¿de qué? Del pecado y de la muerte. ¿Quién es el único que nos libra de la ley del pecado y de la muerte? El poder del Espíritu Santo, que ¿quién lo envía? Cristo, cuando usted lo acepta como su Salvador. Hermanos, no hay alternativa. Si queremos ser perdonados de la condenación de la ley, de la muerte eterna, la solución es Cristo. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Y si queremos vencer el pecado y ser transformados a una naturaleza poderosa que doblegue la carnal, que es la que nos lleva hacia el pecado y hacia la muerte, necesitamos a Cristo también, porque Él es el único. Solo a través de Él viene el poder de lo alto para orar en mi mente y en mi corazón. Ahora se entiende qué significa justificación por la fe. La justificación por la fe es una obra completa que Dios quiere hacer para restaurar su imagen, su carácter, para restaurar su naturaleza divina. ¿En quiénes? En nosotros. Solo pedir perdón y pedir perdón no servirá de nada. El Señor lo dijo: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa, y no solamente debe confesarlo para pedir perdón, sino que debe ¿qué? Apartarse. ¿Cómo se aparta? Solamente con el poder de Dios. Usted solo no es capaz de apartarse del pecado, y ya lo hemos visto. Termina diciendo: ¿cómo el Señor lo logró? Lo que era imposible. ¿Qué es imposible para nosotros? Vencer la ley de ¿qué? La ley carnal, la ley del pecado. Y dice: lo que era imposible para la ley, por cuanto éramos ¿qué? Débiles, ¿qué hizo Cristo? Ay, maravilloso. Por eso, hermano, no se vacíe solamente en el perdón de la cruz. La vida de Cristo es algo extraordinario, porque Él nos enseña a vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Amén. Amén. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Pregunto: ¿cuando Jesús nació con nuestra misma naturaleza? Sí. Si no, no hubiera podido ser tentado. La naturaleza de Él también lo jalaba, pero ¿Él qué? Él fue lleno del Espíritu de Dios. Él permitió que el Espíritu de Dios tomara su vida. Hermanos, si permitimos que el Espíritu de Dios tome nuestra vida, hermanos, seremos más que vencedores por el poder de Cristo Jesús. Amén. De principio a fin doblegó esa naturaleza, y dice Judas 23: Él es poderoso para guardarnos sin ¿qué? Sin caída. Él es poderoso. Pero necesitamos hacer una entrega de corazón, y mientras que la persona que va a cantar se prepara, quiero hacer un llamado final con este pensamiento en el cual se resume el tema de esta noche. Escucha lo que te voy a decir mientras que se preparan aquí para cantar este himno final. Escucha. El mensaje presente, o el que he presentado hoy, la justificación por la fe, es un mensaje de Dios
lleva las credenciales divinas, porque el fruto de ese mensaje es la santidad. Amén. Dios requiere. ¿Cómo podemos llegar a una completa justificación que es por la fe? Por la fe en Cristo Jesús. Escucha. Dios requiere la entrega completa del corazón. ¿Qué es lo que requiere de nosotros, hermanos? La entrega completa del corazón antes que pueda efectuarse la justificación. Y a fin de que el hombre retenga la justificación. ¿Qué es la justificación? Es el perdón que Cristo nos ofrece. ¿Cómo se retiene ese perdón? ¿Cómo podemos permanecer en esa santidad? Escucha. Y a fin de que el hombre retenga la justificación, debe haber una obediencia continua mediante la fe, activa y viviente, que obra por amor y va purificando y transformando todo nuestro ser hasta que la naturaleza pecaminosa quede en el polvo, abatida, y reine Cristo en mi vida. Amén. ¿Cuántos hermanos en esta noche quisieran vivir esa experiencia con Cristo? Hago un llamado especial a nuestros amigos que en esta noche han entendido que necesitan de un Salvador y que Él es el único que nos puede ayudar, no hay nadie más. A que si usted es consciente de su condición delante de Dios, es hora de tomar decisiones para salvación y para vida eterna. Y es únicamente por la fe. Por la fe en el Hijo de quién. Hermanos, el Señor está a las puertas. Y hoy está a la puerta de tu corazón. Y el Señor dice: yo amo y reprendo y castigo al que amo. Arrepiéntete, porque yo quiero morar en tu corazón. Hoy que tienes vida, hoy que tienes salud, ¿por qué no le entregas tu corazón a Jesús? ¿Por qué no haces planes para que Él more en tu vida y Él pueda hacer la obra que tú no puedes hacer, y es transformar y cambiar tu vida? No esperemos a pasar por momentos difíciles para reconocer que el pecado nos lleva al dolor, al sufrimiento y a la muerte. Hoy el Señor quiere darte vida y vida en abundancia. Amén.